Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Juan Zapata, exministro del Interior, ha presentado informes a la Asamblea Nacional en torno al posible juicio político. ¿Por qué posible? Porque aduce que no ha sido notificado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Juan Zapata, exministro del Interior, para hablar sobre los crímenes, asesinatos e inseguridad en el 2023. ¿Qué pasa con el juicio político? Aduce que no ha sido notificado. Pues hay otros que sí han sido notificados y están prófugos. Al menos eso vemos en la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto. Un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan y nos miran. Y tener esta posibilidad de poder compartir ciertas cosas. Primero quiero... decir, Fausto, cuando yo salgo del Ministerio del Interior, he sido convocado a varias comisiones de la Asamblea Nacional y yo acudí sin tener la obligación de acudir porque ya no era un funcionario público. Sin embargo, acudí. ¿Cómo ocurrió esto? Especialmente la Comisión de Participación, la Comisión de Transparencia, me llamaba una persona, entiendo sería la secretaria. Primero, ¿qué es lo que pidió? Verificar si ese es mi correo. Uh-huh. Después me llamó nuevamente para decir que me habían enviado una citación para una convocatoria de la sesión y después me pide mi confirmación de asistencia. Es lo que corresponde, así se debe hacer. Y lo más grave, Fausto, es que a mí la Asamblea Nacional me abre un usuario a través de su sistema documental, de su sistema de gestión documental del 2.0 que tienen ellos, con el cual oficializan mis correos, mi teléfono, mi dirección, a la cual me tienen que comunicar cualquier situación oficial de la Asamblea y a la cual yo he ido por varias ocasiones. Si tú miras, por ejemplo, Fausto, este es mi correo. Uh-huh. Yo pongo aquí Asamblea Nacional, ¿sí? Y me sale exactamente todas las citaciones que he tenido yo en la Asamblea Nacional a mi correo en este teléfono. Uh-huh. Todas las de la comisión especialmente de lo que se estaba investigando. Aquí están las notificaciones oficiales que me venían de la Asamblea a través del sistema de gestión documental que la misma Asamblea me abre a mí como usuario, el DTS 2.0. Y de este tipo de convocatorias han tenido algunas. Algunas, más de 8 inclusive, porque algunas... Excepto la del juicio político. Algunas sesiones, Fausto, se cancelaban y me notificaban nuevamente y a las que yo acudí sin tener la obligación de ir. Y también pedidos de información. Aquí estoy observando. Uh-huh. Es el correo que tengo en mi teléfono. Entonces es lógico entender que si la Asamblea Nacional tenía mi canal oficial y ya fui yo por varias veces convocado por este correo, a donde yo tenía que recibir la notificación de un juicio político que es a un exministro de Estado, lo más lógico y elemental era que me tenga que venir a este correo. Y es más, las convocatorias de las comisiones a mí me llamaban al teléfono a confirmar la recepción del documento y la confirmación de mi presencia. Del juicio político, Fausto, no tengo absolutamente nada, ni una llamada en lo absoluto. Decía que se enteraba por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación. Y lo más grave, Fausto, que yo ya manejé toda la información en general, entonces yo solamente esperaba que me notifiquen a qué tengo que responder con mis pruebas de descargo y no quería hacer uso de los 15 días. Yo iba a poner al siguiente día. ¿No será que aparece después en algún otro correo electrónico? Mis pruebas de descargo. Por los correos no deseados o alguna cosa que después aparezca. He verificado correos no deseados, spam en lo absoluto. Y es más, solo con el juicio político pasa eso, con las otras convocatorias, las convocatorias se han dado y yo he ido. Pero lo más grave es lo que acabamos de decir, Fausto. Me imagino que para el señor Aliaga coordinaron el link, coordinaron que esté a la hora, coordinaron que verá a tal hora va a ser la comisión. Y a mí ni siquiera me han tenido la gentileza de hacer una sola llamada. Yo siempre he ido a la Asamblea Nacional por respeto a la institucionalidad, inclusive sin tener la obligación. Me declararon en rebeldía. Y entonces me declaran en rebeldía. Y lo más, también, yo me tengo que enterar por los medios de comunicación que estoy declarado en rebeldía. El señor asambleísta Vela, en unas declaraciones que son públicas, indicaba que un exfuncionario también, pese a ser notificado, no puso pruebas de descargo, pero a él no le pusieron pues un comunicado público en rebeldía, y a mí sí me lo hacen sin saber, pero algún comisionado tenía que haber dicho, oiga, señores, le notificaron, comprobaron, confirmaron. Es más, Fausto, lo más delicado aquí es que la misma Asamblea me abre un usuario en gestión documental. Por lo tanto, el canal oficial
para que a mí me haga cualquier pedido a la Asamblea es que lo tengo hasta en mi teléfono y nunca se dio. Peor, una llamada. Entonces, bajo eso, lógico, ¿cómo voy a poner las pruebas de descargo si yo no fui notificado a qué tengo que responder? Pues no obstante, eso sería parte de un trámite legislativo, pero hablemos un poco de las pruebas también de descargo, porque se ha cuestionado, por ejemplo, la poca, casi nula ejecución del presupuesto. Se habla, y a propósito, todo esto en el contexto de la situación de inseguridad que vivió el país en el 2023. Se ha cuestionado mucho su gestión y se ha atado esta información precisamente a la baja ejecución Fausto, aquí hay un sinnúmero de situaciones, por eso era importante que me den el derecho a la defensa. Miren, cuando yo llego, recuerden que yo llego al Ministerio del Interior a finales del año 2022 por penoso caso de María Belén Bernal. Si yo llego en septiembre cuando el presupuesto ya estaba dado para el 2024. Y recuerde, Fausto, que yo el 2024 solo ejerzo función desde enero prácticamente. 2022. Y el presupuesto estaba para programado para el 2023. Entonces yo llego prácticamente a ejecutar de enero a octubre, porque el cambio de mando se anticipa para noviembre. Sin embargo, lo que me corresponde como Ministerio del Interior, generar todos los procesos de contratación pública, lo ejecutamos a tal punto que de los 54 millones, que es el tema de la inversión, que quizás es lo que más tenemos que justificar, prácticamente 32 millones eran el tema de chalecos. Que chalecos, recuerde usted, Fausto, lo firmamos mucho antes que se acabe el periodo y hicimos unas entregas, y hasta recién el señor presidente actual acaba de hacer una última entrega de chalecos. Es decir, solo ese era 32 millones, prácticamente el 60% del presupuesto que había sido asignado. ¿Por qué se asignó ese presupuesto, Fausto? Recuerden, porque antes de que yo llegue al ministerio había esta posibilidad de hacer muchas adquisiciones vía Israel, que lastimosamente no se dio. Por eso es que se establece ese presupuesto, que al final es muy bajo, ¿no?, para las ejecuciones que necesitaba la policía. Sin embargo, se ejecutó todos los procesos que nos correspondían, nosotros lo ejecutamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que fue de conocimiento público que el Ecuador queda sin flujo de caja en la caja fiscal. Por lo tanto, cuando yo hago el pedido, porque a veces la gente cree que la plata está en la tesorería del Ministerio del Interior, y no. Esperando a ser usada. Claro, nosotros tenemos espacios presupuestarios. Entonces, cuando usted genera ya el proceso contractual, lo que hace es pedir al Ministerio de Finanzas que nos paguen los valores que dentro del presupuesto el ministerio tiene, pero lastimosamente se produce eso, y eso nos altera el proceso de entrega de algunos elementos que ya no es responsabilidad del Ministerio del Interior, pues ya es obviamente un tema de finanzas. Yo tengo los oficios de reiterados pedidos al Ministerio de Finanzas, y otra cosa que la gente debe entender, si yo no soy un nuevo en... ¿Por qué no reclamó en ese momento a Finanzas? Públicamente. Tengo una carta y lo dije. Ahora, el ministro, obviamente, su argumento era que el Ecuador se quedó sin flujo de caja. Y Fausto, algo que la gente tiene que entender, yo no soy nuevo ni improvisado en el servicio público, estuve cerca de 30 años sirviendo en mi país en diferentes ámbitos, inclusive como presidente del COE Nacional durante una pandemia. Usted sabe que cuando se ve reflejado el porcentaje de ejecución, cuando usted firmó el contrato, recibió lo que adquirió y ha pagado la totalidad del contrato. Ahí se ve recién la ejecución, y el mismo asambleísta que pide se da cuenta que cerca del 70% de nosotros estaba el tema comprometido. Entonces, todo tenemos nuestras explicaciones, e inclusive, Fausto, nosotros generamos presupuestos que no estaban contemplados, como por ejemplo para la compra de 24 millones de municiones para capacitar y dar en dotación a nuestra policía, que no se había hecho en años, y para el tema de las UPCs fueron cerca de 17 millones que se consiguió extra presupuestario, y así conseguimos casi más de lo que había estado presupuestado en la policía. Entonces, si no me permitieron hacer estas situaciones, obviamente es lógico que no es un juicio bien llevado. Que todos los asambleístas de la Comisión de Fiscalización se pusieron de acuerdo para poner el pie a Juan Zapata. Yo no sé qué es lo que ocurrió, pero mire, lo que acaba de pasar hoy es una vergüenza. Lo que acaba de pasar hoy en la Comisión de Fiscalización es una vergüenza, no por toda la comisión, porque hay muchos asambleístas que salieron porque no estuvieron de acuerdo con lo que pasa. Entonces, hay muchas lecturas. No sé si Juan Zapata, que es un ministro que está fuera de funciones, que por seguridad y por salud mental, inclusive, Fausto, tuve más de 6 amenazas de muerte. Hay que estar lejos de la vida pública. No sé si el objetivo sea yo, o quieren ir de manera rápida hacia objetivo que ya claramente el país tiene determinado, que es la señora fiscal, que ha demostrado... Despejar el camino con Juan Zapata. Entonces, y ahora... Y otra cosa, Fausto, yo en el informe y en el oficio que he pedido hoy a la fiscal, no estoy diciendo no me llamen ni tampoco declaren nulo. Yo estoy diciendo retrotraigan el proceso hasta la fase 0
y comuníquenme como me tienen que comunicar para yo tener la posibilidad de responder a lo que me están pidiendo que yo les responda. En este mismo contexto, ¿usted ha tenido contacto con los asambleístas, por ejemplo, con Ramiro Vera, por ejemplo, con otros asambleístas que son parte de, me refiero incluso extraoficialmente ha tenido contacto? Es que, Fausto, imagínense que para mí fue una sorpresa cuando yo estoy esperando ya la notificación, que me pongan un comunicado como que yo soy respetuoso de las instituciones, cuando el país me conoce que he sido un hombre de ley y respetuoso de la Asamblea. Yo tuve a veces hasta 5 comparecencias a diferentes comisiones de la Asamblea y yo acudía y le explico. Desde enero me estaban citando, no es que este correo funciona ayer o cuando inició el juicio político, desde enero, después de haber sido ministro, las convocatorias llegaban acá y yo he acudido sin tener la obligación de acudir. Me podía haber excusado y no lo hice. Inclusive, en un momento que yo estaba fuera del país, regresé y del aeropuerto me tocó ir a la asamblea porque me pusieron a las 8 de la mañana la comparecencia por el caso Fernando Villavicencio y yo estuve ahí. Pero nadie ha tenido la gentileza de por lo menos decirle, oiga, al ministro está convocado, yo le digo, la convocatoria hoy de Aliaga debe haber sido demasiado coordinada, por lo menos 4 o 5 coordinaciones con él. Y a mí no han tenido una sola llamada telefónica, que eso es hasta... Y es más, ni siquiera tuvieron de preguntar a la asamblea, oiga, ¿a qué correo le están convocando al ministro que ya ha venido a la asamblea varias veces? Ni siquiera tuvieron esa diligencia. ¿Qué hará de aquí en adelante? Esta rapidez, Fausto, sí es bastante llamativa, por decir menos, porque supuestamente a mí me habían convocado más o menos por el 16 de abril. Cuando todavía el juicio a Fernando Santos se venía ventilando, es decir, actúan que una velocidad más rápida, o sea, una eficiencia mayor que la NASA, ¿no? Ojalá fuera así para el tema de leyes que necesita el país. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que la rapidez. Ahora, ¿qué van a hacer con esto? Que es absolutamente contundente, me regresarán al punto cero. Si la rapidez que quieren es llegar al siguiente juicio, vamos a ver qué pase en los siguientes días. Pero considero que, Fausto, y póngase usted en mis zapatos, si usted está esperando una convocatoria oficial y la tiene acá y se entera por los medios que está primero en rebeldía, después que tiene que acudir el viernes anterior, que tampoco fui notificado. Ha hecho oficialmente la solicitud entonces. Imagínense, he hecho ahora ya oficialmente, señores, retrotraigan esto a cero. No estoy diciendo no quiero ir a la asamblea, gustoso de ir, como siempre lo he hecho, porque además tengo todos los argumentos para contrastar acusaciones que son hasta absurdas. Fausto, cuando yo llegué, yo estuve 13 meses en el Ministerio del Interior. Es algo ilógico pensar que en 13 meses se formaron los 21 GDOs que tenemos al día de hoy. Lo que nosotros fuimos es venir a enfrentar de manera violenta un crimen organizado que creció desde hace 20 años. Pero sin una respuesta adecuada, al menos aceptable, porque ya vimos cómo recibió el gobierno la situación del país. Fausto, tenemos que entender que esto creció hace 20 años, no esperemos que esto se solucione en pocos meses. Nosotros tuvimos 548 toneladas de droga, que ha sido histórico de incautaciones, 72 delincuentes abatidos. Recuerde usted las capturas del capo más fuerte que tenía el país, que era el Gato Farfán, que ya está extraditado a los Estados Unidos. En el tema de cooperación internacional, Ameripol, Europol, el 131, que ha sido tan importante para la recaptura de Colompico. Es decir, nosotros enfrentamos al crimen organizado como correspondía. A Fito, recuerde usted, bajo un operativo, cómo se le llevó a La Roca. Creo que no debemos perder de vista esas imágenes que vio el país, pero un juez corrupto lo devolvió. Pero tuvieron en las filas del SNAI también alguien que está ahora procesado. Bueno, el SNAI, Fausto, usted sabe, no depende del Ministerio del Interior, yo respondía. Y pero todas las crisis, Fausto, todas las crisis, a usted le consta, y es cuestión de ver las redes sociales, estuve siempre a la cabeza en el territorio liderando los puestos de mando. Es decir, el incumplimiento de funciones, hasta cuando estuve amenazado con videos que fueron hasta públicos. O sea, eso me parece por eso hubiera sido importante que me permitan ir a la asamblea y explicarles. ¿No creen que faltó? Fausto, siempre como seres humanos podemos haber cometido errores y siempre nos queda algo por hacer. Y hasta el fin del gobierno, la gente en Ecuador no se ha sentido tranquila. Fausto, yo terminé en noviembre mi gestión y usted ve exactamente lo que está pasando de allá acá. Miren todas, lastimosamente, las noticias que está viniendo, y es lógico porque estamos enfrentando a crimen organizado. Esto va a demorar algún tiempo, Dios quiera que el Ecuador vuelva a tomar su paz que tenía, pero nosotros a veces estamos juzgando a quienes vinimos en los peores momentos, aceptar los cargos que a lo mejor mucha gente no hubiera querido, pero nunca estamos regresando a ver a quiénes son los verdaderos responsables de que esto haya pasado de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención, con esa famosa paz mafiosa que hablan los
los expertos, ¿no? Tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, pero sin pensar que en esa interfase la delincuencia común iba creciendo en poder de fuego, en economía ilegal, y nos tocó enfrentar a lo que tuvimos que enfrentar. Yo creo que pudieron controlar las cárceles, por ejemplo. Mire, nosotros cuando ingresábamos y me pedían el apoyo de la policía, lo hicimos. De hecho, hicimos operativos tan fuertes como el de la sacada Fito a la Roca. Pero el problema en ese momento era el tema de la contención. Es decir, es complicado. Mire, ahora mismo el ejército está ya cuántos días y meses en el contener. Eso era lo complicado porque teníamos crisis también en todo momento. Sin embargo, lo hicimos. La graduación masiva de policías es lo que le tiene sostenido hoy a la policía, porque recuerde usted también que un legítimo derecho, pues los policías cumplen los años y están pidiendo la baja. Si no hubiera habido esas graduaciones masivas, quizás hasta el brazo operativo se hubiera visto complicado. Si no hubiéramos repotenciado los patrulleros que lo hicimos nosotros, la policía hubiera estado con problemas en este momento. Entonces, se hizo, Fausto, créame que mi conciencia, porque la censura no la tiene su conciencia, está tranquila. Yo no tuve un día tranquilo, un fin de semana tranquilo, en lo absoluto, siempre. ¿Y los ecuatorianos? Todos, pero mucho más cuando usted está al frente de esta crisis que, vuelvo a insistir, ya creció demasiado y a nosotros nos tocó enfrentar, es decir, a responder. Nunca tuvimos un tiempo para decir, respiremos, siempre estuvimos enfrentando y lo hicimos con valentía, Fabián, Fausto, nunca nos escondimos. Juan, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. El ingeniero Juan Zapata, exministro del Interior, denunciando anomalías en el proceso de juicio político en su contra, denuncia que ha sido un proceso acelerado sin notificación previa, no ha recibido ningún tipo de correo electrónico, ningún tipo de convocatoria para ser parte del juicio, del cual ha sido declarado en rebeldía. No obstante, pide que se retrotraiga el proceso a la fase inicial para que sea notificado, pero se presume que hay algún tipo de apuro por otros motivos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.